a todos a Contágiate de Ciencia, una iniciativa de divulgación científica virtual en estos tiempos de confinamiento. Hoy tenemos a un invitado muy especial, el geólogo Felipe Lamus. Felipe es geólogo de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una maestría de la Universidad de Sao Paulo y actualmente es docente de la Universidad del Norte. Y con Felipe vamos a estar hablando sobre Humboldt, geología y esas maravillosas jornadas de travesía que hizo por el Caribe colombiano. Así que, Felipe, bienvenido, muy buenos días. ¿Cómo está todo por allá en Barranquilla? Bueno, buenos días a todos. Para mí un gusto, un placer pues, poder participar de estas y todas las experiencias y experimentos que vamos a armar con esto de la virtualidad. Es digamos que, un momento muy interesante, una oportunidad muy grande para la ciencia y para los divulgadores de ciencia el poder tener estas herramientas a nuestra mano. Entonces les agradezco por la invitación. Perfecto, Felipe. Entonces, no siendo más, comencemos con la presentación y vamos a estar charlando mientras haces la presentación, ¿vale? Y quedaremos muy pendientes a los comentarios de las personas una vez publiquemos nuestro video por redes sociales, ¿vale? Entonces, pues bienvenido y comencemos. Perfecto. Bueno, yo quise titular esta conferencia El Caribe a los ojos de Humboldt. La idea es mostrar un poco lo que he estado desarrollando más o menos desde hace unos 9 meses, ¿sí? Una idea que me viene de mucho antes, pero que pude tener la oportunidad de desarrollarla el año pasado. La idea es que vamos a ver entonces qué fue lo que me motivó a mí a hacer esta presentación, ver un poco sobre cómo pensaba la geología la gente a finales del siglo XVIII. Un poco vamos a hablar sobre Humboldt antes de su viaje a América, como las cosas que tuvo que pasar. Después un primer encuentro con la Nueva Granada, luego un segundo encuentro que lo vamos a llamar Atravesando los Andes y unas consideraciones finales. Entonces, ¿qué me motiva, digamos, a mí a hacer esta charla? El año pasado, en julio, tuve la oportunidad de participar en la celebración de Humboldt 250, celebrando el natalicio de este naturalista. Entonces, digamos que me he encontrado pues preparando distintos tipos de charlas desde entonces y esta me gustaría pues que fuera para un público un poco más diverso. ¿Cómo qué? Entonces, ¿y para qué? Entonces, primero, pues, quiero usar a Humboldt como una excusa para hablar de lo que más me apasiona a mí en la vida, que es la geología. En la fotografía pueden ver, pues, esa es la visión que yo tengo en mi casa de la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿sí? Me encuentro pues privilegiado, en una posición privilegiada para cualquier geólogo porque pues tengo una montaña, la montaña más alta que hay cerca del mar pues al lado de mi casa, relativamente al lado. Esta es una vista desde Palomino a más o menos 3 horas aquí de Barranquilla. Entonces tener esa oportunidad de tener esas montañas pues es fabuloso, ¿no? Y el río Magdalena, ¿no? También al lado. Entonces la geología, ¿qué estudia básicamente? ¿De qué están hechas las cosas? Aquí vemos una microfotografía de una monita a través del microscopio y cada color pues representa cada uno de los minerales en los que se ha reemplazado su material biológico, ¿no? Entonces nos interesa saber de qué están hechas las cosas, el cómo la estructura del planeta lo explicamos a través de 2 paradigmas grandes. Uno es el del ciclo de las rocas. El ciclo de las rocas es algo nuevo. Ahorita en la presentación vamos a hablar un poquito más de él y vamos a ver por qué es importante. Y el segundo paradigma es el de la tectónica de placas, que haciendo una analogía sería como se está moviendo nuestro planeta, como si fuera una especie de pelota de béisbol en que la sutura, digamos, son los bordes de esas placas, y hay lugares en donde se genera nueva roca, donde se destruye y donde simplemente se desplaza una con respecto a la otra. Lo otro que estudiamos entonces es de qué está hecho, o sea, la composición, la estructura y cómo ha sido su cambio a través del tiempo. Entonces hacemos analogías como esta espiral en donde para ir hacia el pasado cada vez tenemos menos elementos, ¿sí? Y si nosotros queremos seguir bajando incluso y llegar al origen de la vida,
más o menos un punto por este lugar, pues cada vez disponemos de menos información. Entonces ese es el contexto de la geología. Mi profesora ya en Brasil tenía una frase de batalla que era que la geología entra por los pies, es decir, que esta es una ciencia que necesita de salir al campo para poder desarrollarse en toda su magnitud. Entonces uno aprende unas cosas en la teoría, que es lo que les mostré ahorita, y tiene que salir pues al monte a caminar, ¿no? Entonces los pies digamos que van a ser muy importantes. La nota de campo, digamos, tomar notas en campo también es otro de los aspectos que desde la época de Humboldt hasta hoy en día seguimos haciéndolo del mismo modo, ¿sí? Tomando notas y dibujando cómo son las rocas. ¿Para qué? Entonces, para expresarlos en mapas, columnas estratigráficas y cortes estratigráficos. Entonces, para entenderlo un poco mejor, es como cómo se ven las cosas desde arriba y cómo se ven las cosas si sacáramos una tajada o un segmento de esa corteza. Y pues la importancia de nuestras notas de campo. ¿Y todo esto para qué? ¿Para qué yo quiero coger la geología como una excusa? Porque pasan cosas como las de ayer, que se reportó un temblor de magnitud 5.1 que genera daños hasta en Bogotá. Está por pensar si realmente las cosas son así, o cosas tan absurdas como estas fake news de megaterremotos que pueden partir el continente en dos, ¿sí? Pero además también nos enfrentamos a retos ambientales grandes, como por ejemplo que las avenidas torrenciales, o que por ejemplo diques mineros se rompan, como en Brasil sucedió hace más de un año. Y otra realidad también a la que nos enfrentamos muy grande es la del famoso cambio climático, que a mi modo de ver y al modo de ver de muchos científicos, en realidad se está dando foco a algo que pues sí tiene impacto sobre el planeta, pero lo que está teniendo más impacto sobre el planeta en realidad es el cambio del uso del suelo, ¿sí? Pero no vamos a entrar en eso en este momento. Y otro de los problemas pues gigantes, esto es aquí a la vuelta de la casa, las playas de Puerto Colombia, la basura, ¿no? O sea, nos estamos enfrentando a unos problemas de basura muy grandes. Entonces, escoger a Humboldt como una excusa para hablar de estos temas ambientales, digamos que es un buen personaje para coger de ejemplo, porque él mezclaba muchas ciencias, ¿no? Hacía un análisis holístico de todas las situaciones, y eso puede ser lo que nos ayuda a llegar a nuestros grandes retos, como el que estamos pasando en este momento de esta coyuntura, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre cómo era el contexto geológico a finales del siglo XVIII. Primero vamos a hablar un poco también pues de Humboldt y cómo fue sus inicios, la familia de la que venía. Él viene de una familia aristocrática, hijo de María Elizabeth y Alexander, el papá se llamaba igual. Vivían en un castillo en Tegel, en la actual Alemania, en ese momento era Prusia, y eran dos hijos, Wilhelm y Alexander. Ambos son muy importantes para la historia, tanto de la educación como de la ciencia, como de las artes, como de la filosofía, digamos que personajes muy importantes. Entonces ellos recibieron una educación en casa, como la que estamos nosotros ahorita tratando de desarrollar, ¿no? Él no tenía mucha interacción, su interacción social vino a desarrollarse solo hasta la universidad, cuando entró, digamos, a la Academia de Ciencias de Gotinga, donde conoció a este personaje, George Foster. Él es un personaje muy importante porque era el agregado científico de la expedición del capitán Cook, que circundaba el mundo. Entonces, él fue una de esas personas que, como mi profesora me decía, la geología entra por los pies. Él le decía que para entender el mundo natural tenía que salir a conocerlo. Posterior a eso, y continuando con su educación, entró a la Escuela de Minas de Freiberg. Ahí digamos que había un profesor muy notable, el profesor Abraham Gottlob Werner. Él acuñó dos términos que llaman orictognosia y geognosia, que actualmente serían como los equivalentes de paleontología y geología. Entonces él puede ser considerado uno de los padres de la geología. Es muy importante la teoría que él tenía. Él hablaba sobre un mar primordial en donde todas las rocas que conocemos se habían precipitado a partir de ese mar primordial. Y teníamos entonces unos terrenos muy antiguos en donde teníamos rocas cristalinas, unos terrenos de transición que ya tenían rocas más sedimentarias, unas capas, unos terrenos en capas, que es lo que hoy conocemos como el Mesozoico y el Terciario, esas
secuencias espesas sedimentarias de las que extraen petróleo y otros recursos, los terrenos de acarreo, que sería como la superficie de la Tierra, y consideraban los terrenos volcánicos como lo más reciente que se había depositado. Entonces, si uno mira este esquema, uno puede ver estas rocas cristalinas a la base, un montón de rocas sedimentarias, incluso dentro de esas rocas sedimentarias, pues los basaltos, que hoy en día los consideramos ígneos, pero pues en ese momento eran considerados sedimentarios. Entonces aquí uno entiende por qué ellos pensaban que todas estas rocas eran de origen sedimentario. Si esto es sedimentario y esto es sedimentario, pues este de la mitad también tiene que serlo. Y como las rocas volcánicas, que es esta que atraviesa, es la última que aparece de todas. Eso fue una discusión muy grande en Europa, porque por un lado estaban los neptunistas con Werner y por otro lado estaban los plutonistas con Hutton, ¿sí? Hutton es el del ciclo de las rocas que les hablé ahorita. Entonces había una discusión muy grande en la que les cuestionaban, por ejemplo, como, bueno, ¿y los estratos inclinados? ¿Cómo explicamos estratos inclinados? Ellos simplemente respondían que al precipitar algo sobre una superficie que tiene una irregularidad, el precipitado va a tener la irregularidad que tenga esa superficie. La segunda pregunta era, ¿y a dónde se fue el agua del océano? ¿Sí? Entonces, esa agua de los océanos, pues ni Werner logró explicar nunca cómo fue que se desapareció. Eso fue siempre un interrogante. Por último, los basaltos. ¿Sí? Esta roca, digamos que a lo largo de la charla voy a estar hablando bastante de los basaltos. Vemos entonces en la pintura unas rocas como columnares, unos basaltos, y los neptunistas decían férreamente que eso era un precipitado químico y los plutonistas que eso era una roca generada por el calor interno de la Tierra. Vamos a ver entonces cómo Humboldt, antes de entrar a la escuela de Freiberg, ya estaba haciendo trabajos sobre mineralogía de basaltos. Entonces era un adelantado incluso para los profesores que tenía. Entonces, 1791 inicia en la Academia de Freiberg. En el 92 termina sus estudios y entra de una vez a ser del Departamento de Minas de Berlín, y allí digamos que crea cosas tan notables como escuelas libres para mineros para que aprendan a leer y a escribir. Él se dio cuenta que los mineros no sabían leer ni escribir, creó una escuela y aparte de eso creó unas lámparas y máscaras para mejorar las condiciones de estos mineros. Ahora vamos a hablar entonces de cómo terminó de cuajar todo para el viaje de Humboldt a América. ¿Sí? Humboldt en realidad no tenía tantas ganas de venir a América como de ir, por ejemplo, a los Himalayas o como de ir a los Atlas. Y vamos a ver entonces cómo se fue gestando todo esto. En esta pintura entonces podemos ver cómo en Jena él tuvo relación con dos grandes filósofos de la época, Goethe y Schiller. Aquí en la mitad de la pintura vemos a los hermanos Humboldt. Entonces, esto fue muy importante porque su charla no era solo de ciencia, sino también de arte, de religión, de todo lo que estaba sucediendo en el momento. Y aparte de eso, comenzó a viajar mucho, ¿sí? Comenzó a conocer primero Europa, porque pues su madre no quería que él desperdiciara su vida y los ideales que tenían para él dentro de dentro de la corte del rey de Prusia. Entonces no quería que viajara mucho, pero ocurre algo el año siguiente y es que, o durante esa época, y es que conoce los Alpes y queda totalmente apasionado de estos lugares, ¿sí? Digamos que este es como un Walt Disney para nosotros los geólogos. Y ocurre un año después la muerte de su mamá. Esta es una película que les recomiendo muchísimo que se vean ahorita, que se llama Midiendo al Mundo. Es una historia paralela entre Gauss y Humboldt, y este pedazo de la muerte de Humboldt me parece pues muy chistoso, digo entre comillas, porque ella está furiosa con él diciéndole que ella no se quiere morir porque sabe que lo primero que va a hacer gastarse su fortuna viajando por el mundo, y dicho y hecho, fue lo que hizo. Él se murió su mamá y comenzó a viajar. Entonces comenzó a ir por toda Europa, recibe una invitación de este personaje, Lord Bristol, para conocer Egipto, pero empiezan las guerras napoleónicas y eso digamos que corta todo. Esta es una fotografía de Leopold von Buch, otro geólogo que va a ser importante, otro de los neptunistas de la escuela de Werner, que después va a ser muy importante. Vamos a hablar al final de eso. Él se da cuenta que la interacción y que si él quiere hacer ciencia de punta, tiene que ir hacia Francia. Y en Francia conoce pues al capitán Bougainville, que es un capitán que también circunnavegó al mundo. Él está muy viejo,
pero quiere hacer otra expedición o financiar otra expedición a través del capitán Baudin, que es este que aparece en blanco y negro en la fotografía. Baudin va a ser muy importante y ahorita les voy a recordar por qué. Principalmente porque invitó a Humboldt a ese viaje que iba a hacer alrededor del mundo. Entonces Humboldt, como estallan estas guerras napoleónicas, él decide ir como a un lugar en donde sí pueda continuar con su idea de viaje. Por el camino conoce a Aimé Bonpland, ese sería el personaje más importante del viaje pues, para Humboldt en América, porque es el botánico y médico que lo acompaña durante la expedición. Él, digamos que tiene una jugada estratégica de ir a España, y en España logra conseguir, a través de Mariano Luis Urquijo, que es este personaje, un permiso que lo deja extraer plantas, animales y minerales en el Nuevo Mundo. ¿Sí? Esto va a ser muy importante porque él tenía permiso de hacer cualquier cosa. Él estaba con sus recursos, su herencia, y el rey le daba permiso para ver todo lo que había en América. Entonces este viaje lo vamos a dividir en varias partes. Primero vamos a hablar un poco su primera parada, su primer volcán que conoce fuera de Europa. Después vamos a hablar un poco sobre una parte del recorrido en Venezuela y otra parte del recorrido que sería aquí en Colombia. Entonces yo hablo del Caribe. Cuando hablo de la visión del Caribe de Humboldt, no hablo solo de donde está playa y brisa y mar, sino todo ese territorio que abarca lo que hoy conocemos como Colombia y Venezuela, que para mí, a mis ojos, a mi manera de ver, yo creo que fue muy importante para el cambio de pensamiento que vendría. Entonces, cuando él ya va a las Canarias, en la isla de Tenerife, hay un volcán, él sube hasta la punta de ese volcán, ¿y qué roca creen que encontró en la parte alta? Basaltos, ¿sí? Entonces, aquí vemos algunas fotografías. Hoy en día se sabe que el Teide es la tercera montaña más alta del mundo desde la superficie del suelo marino. Tiene más o menos 5 kilómetros. Después, entonces, ya llegamos a América. Como les digo, Humboldt es el campeón de los planes B. Durante el viaje, una fiebre probablemente de tifo ataca el barco y tienen que buscar un puerto más cercano. Ellos iban para La Habana, pero les toca atracar en el puerto de Cumaná, en Venezuela, de lo que actualmente es hoy Venezuela. Allí en Cumaná hace un recorrido bajando por el Orinoco y buscando entonces, digamos, una comunicación que existe entre el Orinoco y el Amazonas. Entonces, primero vamos a hablar de la parte de Cumaná, porque es importante para ese viaje, y luego entonces lo que toca a su primera entrada al nuevo reino de Granada por el río Orinoco, ¿sí? Cumaná entonces es una ciudad costera del norte del Caribe. Hay una falla muy importante que se llama la Falla del Pilar. Mientras está Humboldt en esta ciudad, él percibe unos temblores de tierra. Posteriormente él está en una excursión en el interior de Venezuela cuando un sismo casi que destruye totalmente esta ciudad. Entonces él comienza a cuestionarse si realmente, por ejemplo, los temblores no son un forzador de que aparezcan montañas o de que el mundo tenga una nueva cara. Esta no es una falla pequeña, en realidad es una falla de miles de kilómetros que empieza aquí en Colombia con la falla de Oca, que es el borde norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, y que incluye la falla de San Sebastián y el Pilar. Ahora la segunda parte del recorrido del Orinoco al Amazonas, básicamente él todo esto lo hizo en una chalupa. Los indígenas son los grandes héroes de esta aventura, porque pues ellos fueron los que tuvieron que remar y pasar todos los obstáculos, cargarle las muestras y cargarle los aparatos con los que él hacía sus mediciones. Entonces, en este lugar quiero resaltar dos cosas. Este es el mapa geológico de Colombia, donde aparecen más o menos las rocas que él tuvo que encontrar. Estos son unos granitos, se llama el granito de Parguasas, unas rocas muy antiguas. Y en esta región comienza a ocurrir un fenómeno que es el de los ríos blancos y negros, ¿sí? Los ríos blancos que provienen de la cordillera de los Andes, que recorren más distancia y que llevan mucha carga en suspensión, y por eso tienen esos colores achocolatados. Y los ríos negros, que es el río de la parte inferior, que son ríos que tienen menos material en suspensión y son más cuarzosos. O sea, tienen unos minerales que están asociados a estas otras rocas que les muestro en este slide, que son unas rocas también muy antiguas, las rocas más antiguas que hay en Colombia, el complejo migmatítico del Mitú, que son rocas ricas en cuarzo. Entonces,
el primer fenómeno notable que él ve es el de estos ríos blancos y negros, ¿sí? Después él termina su viaje en Venezuela, se va para La Habana y en La Habana recibe noticias de que el capitán Baudin ya debería estar próximo a llegar a Lima. Entonces él decide ir al encuentro de este capitán para él continuar con su idea de circunnavegar el mundo. Sin embargo, ocurren muchas cosas por el camino y él decide finalmente venir a Colombia, atravesar Colombia por el río Magdalena. Uno, porque puede ser más seguro que hacer el viaje por el Pacífico, y dos, porque hay un personaje que es muy importante en Santa Fe de Bogotá en ese entonces, que va a ser Mutis, ya vamos a hablar de él. Entonces, vamos a concentrarnos en el recorrido, los volcanes de lodo que vio aquí en el Caribe colombiano, luego entonces el viaje que hizo a través del Magdalena y los alrededores de la sabana de Bogotá. Entonces, como les digo, él iba con la idea de ir al encuentro del capitán Baudin, pero creó un pretexto en el nuevo reino de Granada para poder hacer ese paso pues con todo el glamour, ¿no? Y utilizó entonces al personaje de José Celestino Mutis como uno de esos pivotes, ¿no? Él vino a Santa Fe precisamente a conocer a un personaje que era erudito en ese entonces con respecto a las plantas. Recordemos que él dirigía la expedición botánica. Entonces, iniciemos en el Caribe. Entonces, él se encuentra con estos volcanes de aire, llamó volcanes de aire en un primer momento. Todos conocemos o todos alguna vez hemos visto fotos de estos volcanes, entre comillas, como el del Totumo, o estructuras un poco más pequeñas que hay alrededor de este volcán. Aquí vemos en este video, ojalá todo funcione, por qué los llaman entonces volcanes de aire, ¿no? O por qué Humboldt los llamó volcanes de aire. Si ustedes miran ese huequito, pues están saliendo unas burbujitas, no son muchas, ¿sí? En realidad este fue el primero que yo conocí y para mí esto fue maravilloso. Él se hospedó entonces muy cerca de Cartagena, en un municipio que se llama Turbaco, en una hacienda donde actualmente funciona el Jardín Botánico de Cartagena, un lugar que tienen que conocer. Parece que ahí hay árboles que incluso Humboldt parece que describió en ese lugar. Entonces es un lugar histórico y natural que deben conocer. Y lo otro son los volcanes de lodo. Entonces aquí vemos en la fotografía cómo es el tamaño real de estos volcanes, cómo en las fotografías, en las pinturas de la época lo que hacía era ponerse unos volcanes un poco más grandes. Y este es un video de los volcanes de aire. Entonces aquí sí vemos que están saliendo bastantes burbujas, ¿no? Y lodo, además. Entonces, este fenómeno geológicamente, ¿cómo se explica? Nosotros no lo llamamos vulcanismo, sino lo llamamos diapiros. Y ocurre porque a la luz de lo que actualmente sabemos de geología, Colombia es como un país que se ha armado a través de bloques que se han pegado unos con otros. Concretamente en el Caribe colombiano existe una cosa que se llaman cinturones plegados, el cinturón plegado del Sinú y el cinturón plegado del San Jacinto. Son regiones que tienen, digamos, este fenómeno del vulcanismo de lodo muy desarrollado, y aquí queda el volcán de lodo más o menos de Turbaco, que es el que vimos. Después de eso, inició su parte de viaje por el Magdalena. Él se fue dibujando el Magdalena en su libreta de campo. Aquí estamos viendo cómo él comenzó a dibujarla. Hay algo muy interesante y es que él escribía a tinta. Yo no me logro explicar, sinceramente, si yo escribiendo a lápiz no logro hacer buenas notas, no logro entender cómo él haciéndolas en papel y tinta lograba hacerlo, ¿no? El producto más importante de este viaje a través del Magdalena, que duró más o menos 3 o 4 semanas, es este mapa, el primer mapa del río Magdalena, pues digamos detalladamente hecho con mediciones astronómicas, ¿no? Recordemos que en ese momento los mapas se hacían mirando las estrellas, ¿sí? Hoy en día hacemos los mapas pues no tanto mirando las estrellas, sino mirando de pronto un GPS, pero pues digamos que es más o menos la misma analogía que podemos tener. Entonces, ¿a él por qué le tocó hacer este mapa? Porque Amy Bonpland estaba ya enfermo de ese viaje, esa travesía por el Orinoco y esa travesía por el Magdalena. El zancudero que los picó, yo creo que no está escrito, yo creo que no existen personas más picadas en el mundo que lo que ellos debieron sufrir en esos 2 viajes. Y cuando están en Santa Fe, a Humboldt le toca quedarse casi 4 meses. Entonces él aprovecha para hacer estos mapas, ¿no?
Estos son una copia que hay en el Museo Naval de Madrid y otra que hay aquí en la Luis Ángel Arango. Son similares, pero pues tienen algunos cambios con respecto a las observaciones astronómicas. Otra cosa que hizo Humboldt en su trabajo y que hacemos también los geólogos hoy en día es hacer perfiles. Entonces, él traza un perfil entre Cartagena, ¿sí?, Turbaco, hasta la sabana de Bogotá, ¿sí?, incluyendo pues las rocas del páramo de Chingaza, Guadalupe, todos estos lugares. Vamos a ver entonces cómo fue importante. Estas son las notas de campo de lo que hizo alrededor de Guatavita, ¿sí? Entonces vemos cómo sus dibujos eran luego transformados en unos mapas pues de una calidad increíble. Aquí en la sabana de Bogotá, digamos que voy a resaltar 3 lugares que me parecen muy importantes. Uno es Monserrate, el Cerro de Monserrate, que en el imaginario de muchos bogotanos es un volcán. Seguramente ya desde esa época de pronto alguien ya lo decía. Humboldt al subir y al reportar las rocas que hay en esta subida, pues nos muestra que en realidad son rocas sedimentarias con fósiles que nada tienen que ver con un volcán. Lo otro es la laguna de Guatavita, este lugar, pues digamos que emblemático y mágico para la cultura muisca, que muchos asocian con impactos de meteoritos. Bueno, se sabe hoy en día que en realidad es algo sedimentario, probablemente fue un domo de sal que se erosionó, y esa es una de las teorías que hay. Aquí vemos una pintura de uno de los libros que salió en la época, ¿no? Y el tercero es el Salto de Tequendama, este lugar también importante. Aquí vemos entonces una pintura de esa época. Aquí vemos una fotografía del año 56 tomada por Tomás Van der Hamen de cómo es el río. Y hoy en día eso es lo que tenemos. En realidad el río lo estamos mandando por un tubo, entonces ya tiene menos caudal y dejó de ser un lugar de impacto visual y natural muy grande para convertirse pues, en un lugar que no es muy atractivo, pero que hay que resaltar. Aquí también afloran unas rocas sedimentarias que son las que aparecen alrededor de toda la sabana de Bogotá. Vamos a finalizar entonces ya con esta charla, con la última parte del viaje, que es lo que yo creo que es más importante, y es el camino que siguió entre Santa Fe de Bogotá y Quito. Conoce un personaje muy importante para nosotros y para nuestra ciencia colombiana, que es Francisco José de Caldas. Él no lo conoce en Colombia, en Popayán, de donde es, sino en cercanías de Quito. Ellos hacen un par de excursiones y digamos que ese intercambio de ideas que tuvieron ambos pues fue muy importante para ambos, porque llegaron a conclusiones que las de Humboldt fueron un poco más divulgadas que las de Caldas, pero que muestran que en la Nueva Granada había grandes mentes, ¿sí?, locales. En ese trayecto entre Santa Fe y Quito tiene que atravesar pues varias cordilleras, la cordillera central colombiana, y esta es una cordillera que está llena de volcanes. Entonces yo creo que este es el pedazo en el que a él la cabeza, por decirlo así, se le estalla completamente. ¿Por qué? Porque durante el viaje vuelven a aparecer esas rocas columnares, ¿sí?, los basaltos, pero aquí aparecen en un medio y en un contexto en el que él ya logra pensar que realmente estas rocas no pudieron haber sido un precipitado químico, sino que debieron ser producto de un calor interno de la Tierra, como lo aceptamos actualmente los geólogos. Por último, entonces, quiero resaltar que Humboldt no trabajaba solo. En realidad muchos lo quieren poner como un héroe que hacía las cosas él solo, pero en realidad él tenía unas redes, como hoy en día tenemos que armarlas. Ese es otro de los grandes cosas que quiero traer hoy en esta charla, y es que tenemos que armar redes de este estilo, humboldtianas. Entonces hizo el primer mapa del río Magdalena, pero lo hizo con ayuda de varias personas. La parte del Caribe y desde el canal del dique hasta la desembocadura del río lo hizo con Joaquín Francisco Fidalgo. La parte del río Cauca y de la cordillera central, José Manuel Restrepo fue quien le pasó esa información. Y finalmente, desde Honda hasta el nacimiento del río, Francisco José de Caldas fue quien proporcionó esta información. Entonces, para mí este es el producto más importante de su paso por Colombia, ¿no? Este mapa del río Magdalena, ¿no? Un recurso muy importante que sirvió para muchos fines después. Lo siguiente que quiero resaltar es, en ese viaje,
él hace varios perfiles, pero el perfil que va a convertirse en el perfil más importante es el del Chimborazo. Aquí vemos los borradores de comienzos más o menos de 1814, 1816, no estoy seguro ahora la fecha, y ese es el producto final. Es probablemente la primera infografía que existe en ciencia en donde muestra distintas características geográficas, atmosféricas, geológicas y, lo más importante, biológicas. Él muestra cómo a medida que vamos ascendiendo topográficamente, hay cambios en la vegetación, y eso va a ser muy importante porque lo nombran a él como el padre de la biogeografía, ¿sí? Sin embargo, estas ideas también se le estaban presentando a Caldas, pero pues esto puede ser materia de una conferencia un poco más larga. Por ahora quiero resaltar esto. ¿Por qué? Porque el papel del divulgador, de Humboldt divulgador, es muy importante, y este es el mejor producto para mostrar eso de él. Su obra máxima, no adrede, se llama Cosmos, ¿sí? Como la de Carl Sagan, ¿no? Todos conocemos el Cosmos de Carl Sagan, todos conocemos el Cosmos de Neil deGrasse, todos estamos enamorados de esta nueva temporada. Bueno, yo no la he podido ver, pero la voy a conseguir en algún momento. Ya es de Humboldt. Para Humboldt era tan importante que su obra máxima se llama Cosmos. Son 5 volúmenes que él no logró terminar, entonces por eso vemos en esta pintura él entregándole a la muerte su gran obra, ¿sí? Algunos discípulos la terminaron. Cuando uno abre Cosmos, la parte que habla sobre el ciclo de las rocas, perdón, me tiré lo que iba a decir. Cuando vemos la clasificación que hay en Cosmos, vemos que ya no tiene 6 tipos de rocas, sino tiene solo 4 tipos de rocas, en donde están las metamórficas, las sedimentarias, las eruptivas, que son las ígneas, lo que conocemos hoy en día, y esto no es más ni menos que el ciclo de las rocas. Entonces estamos viendo cómo él pasó de un paradigma neptunista a otro plutonista, ¿sí? Durante su vida. Y eso es lo que quiero resaltar más de esta mente brillante de Humboldt, que lo podemos usar como pretexto para nosotros cambiar cosas, ¿no? Entonces, lo primero que quiero que se lleven es que no se dice vulcanismo o no se dicen volcanes de lodo, sino se dicen diapiros de lodo. Esto va a ser muy difícil de cambiar, pero yo creo que es una batalla neptunista-plutonista que aún hoy en día se está dando, ¿no? Es una especie de venganza neptunista. Entonces, acuérdense, diapiros. Es un fenómeno que no tiene relación con los volcanes. Lo segundo es que este viaje de Humboldt le permitió cambiar de neptunista a plutonista, y esto es muy importante para la verdadera ciencia, ¿no? Cómo usando el método científico a la luz de unos nuevos datos, si nuestra teoría no funciona, pues uno puede revisar otras teorías que sí funcionen, ¿sí? Y esto es algo que quiero que se lleven todos los que vean este video, y es como el desafío que tenemos hoy en día de utilizar el método científico y la divulgación de ciencia como herramientas para lo que está sucediendo, ¿sí? Leí esta mañana un titular en donde hablaban como la falta de divulgación es lo que está haciendo proliferar muchas cosas por aquí. Entonces, no siendo más, quiero agradecer al grupo de investigaciones al que pertenezco aquí en la Universidad del Norte, y a ustedes por haberme dado este espacio. Espero que no haya sido muy monótona o muy larga. Es probable que después hagamos una conferencia más larga en donde yo hable un poco más de geología, pero en esta quiero es un poco llamar a un público un poco más diverso. Espero no haber sido muy técnico con mis términos. Muchas gracias. Felipe, excelente. Qué presentación tan interesante. Yo creo que para nuestra audiencia van a quedar pues bastantes preguntas. La idea es que todos ustedes, por favor, en los comentarios, en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram, pues puedan hacerle los comentarios a Profe Pipe. Ahí tienen ustedes donde lo pueden encontrar, en Instagram como @profepipe. Así que, pues muy bien, recordemos que estamos en esta iniciativa de divulgación científica en el confinamiento preventivo, Contágiate de Ciencia, una iniciativa del Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología de la Universidad Nacional de Colombia, con el fin de poder dar a conocer estos temas de astronomía, geología y astrobiología que pues nos llaman tanto la atención y que nos pueden, de cierta manera, distraer un poco la mente y llenarnos de conocimiento. Felipe, mil gracias por la presentación. Ya para cerrar, cuéntanos qué libro estás leyendo y qué libro nos recomiendas para que las personas lo tengan muy presente en esta época. No me lo van a creer, pero estoy leyendo el mundo de Sofía.
Nunca lo Bueno, leí ¿y qué durante tal? el bachillerato y cayó en mis manos y lo comenzaba a leer y estoy devorándomelo. Sí, ¿Qué ¿y qué libro? tal? ¿Bien? Sí, es chévere, es chévere. O sea, durante el colegio no me lo hubiera leído, pero ahorita está bien interesante leerlo. Le recomiendo el libro de La invención de la naturaleza de Wolf de 2017. Es el libro en donde más o menos explican de una forma como de novela toda esta historia que les acabo de contar de Humboldt, ¿no? Entonces, ese libro les recomiendo. Mucha música, ¿no? Perfecto. También para estos días, para Muy bien, tener claro que sí, claro el que sí. corazón Y otro contento. libro, Felipe, no sé si lo tengas, pues para que lo... Cartas de Caldas. En lo que Mm, mencionabas precisamente, varias de esas cartas están dirigidas a diferentes científicos y otros personajes ilustres de la Nueva Granada, de tal manera que este libro, que es de la Universidad Distrital, pues la editorial es de la Universidad Distrital, pero lo pueden encontrar en diferentes editoriales, Cartas de Caldas y las comunicaciones que él mantenía con diferentes personajes de la época. Y otro para mencionar, este que se llama, aquí lo muestro para que lo tengan pendiente, los datos y la información sobre biodiversidad y su protección en el ámbito digital, que es publicado por el Instituto Humboldt, precisamente el Instituto Humboldt aquí en Colombia, que se encarga de toda la parte de biodiversidad, de conservación, etcétera. Ellos tienen varias publicaciones, de tal manera que esta es una recomendada que de hecho mi esposa fue la que me dijo, vea, este libro les puede servir para su presentación. Así que bueno, tenemos lecturas que ya Felipe nos ha mencionado, otras que ya hemos comentado aquí. Así que no sé, Felipe, ¿algún mensaje final para ya despedirnos? bueno, yo creo que es una oportunidad grande la que tenemos por el frente. Los que tenemos la oportunidad de tener más, vamos a tener que compartir con los que tengan menos. Y eso va a ser pues importante para todos, que todos reflexionemos acerca de cómo estamos manejando nuestros recursos y todo. Y eso incluye el conocimiento, ¿no? Entonces espero que esto sea una buena oportunidad para comenzar a hacer grandes cosas por este mundo y por este planeta que lo está necesitando bastante, ¿no? Felipe, perfecto. Mil gracias nuevamente. Un agradecimiento muy especial por David, haber a ti. participado en Contágiate de Ciencia. Así que nos estaremos viendo en otra ocasión y siempre bienvenido a estos espacios de divulgación Gracias. científica del Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología. Recuerden, mi nombre es David Tovar. Me encuentran en redes sociales. Ustedes nos pueden encontrar aquí abajo del video nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, YouTube, Instagram. Así que los esperamos en una próxima sesión. Les estaremos informando oportunamente. Que estén muy bien, Felipe. Muchas gracias. Saludos en Barranquilla. Chao. Chao. Hasta luego.